Abrimos preguntas, intercambio, opiniones. Tomando las palabras de Diana respecto de que el campo de la memoria está en disputa, yo quisiera sumar a eso de que en realidad el campo del olvido también está en disputa, y en el centro de ambas cosas, en el eje de ambas cosas, está la impunidad que está en disputa, o sea, la utilidad. Yo creo que no hubo una pedagogía más clara que la que hizo Videla cuando explicó qué era un desaparecido. No estaba explicando qué era un desaparecido para el momento en que desaparecía, sino estaba dando una clase de pedagogía para las generaciones siguientes. Y las generaciones siguientes fueron las que tomaron, consciente o inconscientemente, esa pedagogía, especialmente los partidos mayoritarios. ¿Por qué? Porque dejaron impunes a las fuerzas que estas fuerzas habían impuesto. Las fuerzas policiales quedaron impunes, las fuerzas penitenciarias quedaron impunes, y todas las fuerzas policiales y paramilitares que ejercieron los secuestros y las desapariciones también quedaron impunes, y eso le ha prestado un servicio a el control de la población durante estas décadas. Eso no lo podemos ignorar porque es parte de la impunidad. Son los nuevos servicios para los controles necesarios de una población rebelde que no se adapta a las desapariciones que impuso Videla. A mí me gustaría volver sobre un par de temas que tocó Roberto, que me parece que son fundamentales para pensar el futuro y no solamente para analizar o juzgar o evaluar cómo venimos hasta ahora. Y por lo tanto me gustaría una reflexión de ustedes sobre esto. La primera es sobre la cuestión de la falta de predisposición social, dijo él, o la indisposición social, creo que usó la palabra, que me parece adecuada, a escuchar lo que no se quiere escuchar. Es una característica típica nuestra, que nos encanta escuchar lo que queremos escuchar. Cuando algo no es, entonces resistimos, digamos, no miramos para otro lado. Y esto digamos, está muy vinculado no solo con el famoso fallo del 2x1, sino en general con el tema que acaba de mencionar Gil Lavedra sobre la prisión domiciliaria, etcétera, ¿no? Hay una reacción en contra de eso, porque no nos gusta, a mí no me gusta que ese señor esté en su casa, digamos, pero bueno, no es una cuestión de lo que a mí me gusta, sino de lo que corresponde de acuerdo a las reglas en las cuales vivimos en esta sociedad, y que se aplican, muy importante, a todos, porque si no, estamos cometiendo el mismo tipo de error, salvando todas las distancias, que estamos cuestionando por otro lado. Ese es un punto que me gustaría, si podemos avanzar un poquito más allá del diagnóstico impresionista, que esta sociedad hace esto, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que se podría además hacer como pedagogía o como forma de autoanálisis o de crítica para asumir la responsabilidad de las cuestiones que estamos planteando? Y la segunda, que está relacionado con esto, y que también tiene que ver con lo que dijeron ustedes dos, los dos últimos expositores, es el problema de los juicios. Roberto dijo, ¿por qué los juicios? ¿Qué forma le tenemos que dar a los juicios? A mí me parece importantísimo, porque el problema inicial, como se planteaba, era, o de alguna manera lo explicábamos y lo justificábamos, no lo justificábamos, lo explicábamos, pensando que eso iba a traer cierta seguridad respecto al futuro. Ahora nos damos cuenta que donde se hicieron y donde no se hicieron, más o menos pasan las mismas cosas. Entonces tenemos más libertad para preguntar acerca de cómo tienen que ser los juicios. Y en ese sentido, el hecho de que Gil Lavedra criticó, criticó la cuestión de que hace 12 años de juicios y no terminamos con los juicios,
habla de que estamos haciendo algo mal. No se trata solamente de que haya juicios, de que no haya impunidad y de que toda esta gente sea castigada, en lo cual estamos todos de acuerdo, sino cómo hacerlo de la forma más eficaz posible para cumplir los fines que queremos que se cumplan. Sí, sí, quería referirme al caso de la CONADEP, ¿no? O sea, cuando surge la CONADEP a instancias de Alfonsín, fue muy criticada por todos los sectores de izquierda y por las personas que estaban en ese momento implicados en la lucha por los derechos humanos. Creo que la crítica fue fundada, pero que de todas maneras debemos agradecer la existencia o que existió en ese momento la CONADEP, porque el trabajo que se hizo de, vamos a ver, de enumerar los casos, receptar las denuncias, tomar los nombres, ir a los lugares, defender la idea de que esos campos de concentración podían ser artesanalmente dibujados, pero que estaban y existían, y recibir los testimonios de la gente que había pasado por ellos. Todo eso que vino a engrosar las páginas del Nunca Más sirvió después para aplicar, ¿no es cierto?, en los juicios las condenas, que pueden ser criticables o no, pero que estaban refrendadas por un trabajo minucioso, bastante minucioso, de investigación. Eso es todo. Y quería insistir en el punto de Hilda, exactamente en la misma línea que ella decía, y también pero preguntarle a todos, y es cómo reformulamos el concepto de derechos humanos, a partir un poco de la preocupación de Roberto y que retomaba Hilda. Yo acá lo digo más de uruguaya. En Uruguay hubo una amnistía que fue ratificada por consulta popular, y sin embargo buena parte de los ciudadanos siguen negándose a aceptar esa decisión, que fue absolutamente, digamos, constitucional, legal, popular. Bueno, perdimos, digamos, fue una pelea que perdimos. Efectivamente hubo una amnistía ratificada por la ciudadanía. Y sin embargo, bueno, se sigue como negando eso, ¿no? Y acá uno se encuentra un poco con lo mismo, es la negación de ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la prisión domiciliaria, pero a mí algo más me indignó, todavía algo más, que fue que se le prohibiera a los juzgados por crímenes estudiar en la UBA, ¿no? Que me pareció una cosa, una violación de los derechos humanos, que para mí es inadmisible. Entonces, lo que me preocupa es que la gente más joven, que no ha sido ni siquiera víctima, porque uno siempre está con esa cosa, bueno, la gente que fue víctima directa o indirectamente, bueno, uno tiende a decir un poco como a callarse frente al enojo de esa gente, decir, no, tienen que ir presos a las cárceles comunes y demás. Pero muchas veces son la gente más joven que no sufrió directamente ni la cárcel, ni la tortura, ni nada por el estilo, la que mantiene esas posturas como mucho más, entre comillas, radicales, y que en realidad tiene un poco de derechos humanos. Entonces a mí lo que me preocupa es qué concepto de derechos humanos estamos edificando frente al futuro. Gracias. Brevemente, sobre el tema de la impunidad. Yo creo que hay que tener cuidado con el término impunidad, porque impunidad supone decisiones institucionales que impiden la persecución y el procesamiento, en fin, la investigación. Me parece que eso desapareció y de hecho hay penitenciarios, policías, en fin, que están procesados, condenados. Es cierto, siempre se puede hacer más, pero en todo caso no es lo mismo ni es comparable al momento en que había leyes y decisiones institucionales que impedían esa investigación. Sobre lo que planteaba Hilda, esto, digamos, la indisposición social, escuchar lo que no se quiere escuchar, yo diría, bueno, ahí el tema es una cuestión que sí debería preocuparnos y que probablemente debería ser motivo de sucesivas mesas y discusiones. ¿Hasta qué punto efectivamente hay una cultura de los derechos y los derechos humanos que ha arraigado en esta sociedad? Quiero decir, está claro que no ha arraigado en los partidos, bueno, yo lo dije, en fin, me parece que no ha arraigado en los partidos nunca han planteado ese tema, ni en relación con los juicios, ni en relación a una política más integral ligada a los derechos humanos. Y en la sociedad aparecen esos rasgos contrastantes, digamos. Hubo una plaza de Bloomberg también, hubo una plaza de Bloomberg.
y ese hiperpunitivismo que mencionaba Roberto también se da respecto de otros delitos, ¿no? Incluso esa idea, no sé qué piensan los juristas, pero la idea que plantea un candidato de que los delitos de corrupción debían ser imprescriptibles, o sea que eso significaba asimilarlos a delitos de lesa humanidad, ¿no? Me parece también algo que va en una dirección que relativiza o banaliza la distinción entre lo que debe ser perseguido, digamos, incondicionalmente y en cualquier circunstancia, y lo que en todo caso depende de los fracasos y las fallas en el propio sistema judicial y penal. Entonces, quiero decir, esa situación un poco alocada que mencionaba Roberto me parece que está en la sociedad también y que puede aparecer signos contradictorios y que arrastran este tipo de cuestiones, efectivamente, que tienen que ver con la idea de que finalmente los derechos son para la gente que piensa como uno, ¿no? o que es más o menos como uno, que es una idea, yo diría que es prejudicial, una idea de la tribu, por así decir, es antes de cualquier sistema jurídico. Yo creo que lo que pone a prueba una idea de los derechos humanos es justamente cuando tiene que aplicarse a los que no son como uno. Ahí se pone a prueba. Lo que pone a prueba los derechos humanos, para poner un ejemplo, es cuando los prisioneros comunistas en Buchenwald denunciaban el Gulag en la Unión Soviética y tenían que bancarse de que sus camaradas los escracharan de todo. Ahí se ponía a prueba una idea de los derechos, cuando se aplica a aquellos que lo pone a uno a enfrentar con el sentido común del propio grupo. Y en eso, bueno, efectivamente nos falta mucho. La CONADIP, por supuesto que ha sido fundamental. Además fue fundamental la idea de que si los derechos humanos tienen un arraigo y deben tener un arraigo en la sociedad, era volver a la sociedad, porque de algún modo los que se designaban como miembros de la CONADEP tenían que ver con su actuación en la sociedad. Por eso fue una de esas instancias de ese encuentro trágico, digamos, en Argentina alrededor del tema, el hecho de que los organismos de derechos humanos no aceptaran participar, por lo menos algunas figuras, pero no como organismo. Porque los organismos de derechos humanos también venían de una lucha que se había legitimado en la sociedad. Pero como suele suceder en esta historia alocada, 10 años después, en la época de Menem, eran los organismos de derechos humanos los que impulsaban la reedición de Nunca Más y lo celebraban, porque esto también sucedió así y está investigado. En fin, hay una investigación sobre la historia de Nunca Más que es muy útil repasar. Sobre la pregunta ¿qué significa el concepto de derechos humanos? Bueno, en ese sentido, yo digo, el concepto de derechos humanos se pone a prueba cuando tiene que aplicarse a los otros. Si no, es muy fácil. Sería muy fácil defender a los que son como uno, en fin. Eso forma parte además de esa conocida visión más bien táctica de los derechos, que era, una táctica que significaba, en todo caso, cómo hacer de los derechos una herramienta en la lucha, y eso por lo tanto suponía defender solamente a los que formaban parte del propio partido, de la propia organización o de la propia perspectiva de lucha. Nada más, ¿no? Bueno, por supuesto estoy de acuerdo con la idea, yo estuve de acuerdo, lo dije públicamente junto con otros, me pareció una medida absolutamente injustificada, y eso compromete a la Universidad de Buenos Aires, que no es el Estado, en todo caso responde fuertemente a una decisión de un organismo autónomo respecto del Estado, de que se estableciera una prohibición de principio, sin ningún tipo de estudio de los casos, de las situaciones, etcétera, de que quienes estaban procesados por delitos ligados a la represión no pudieran estudiar en la facultad. Digo, efectivamente, ahí es donde se pone a prueba una idea universal de los derechos humanos, que yo creo que no ha arraigado ni en los partidos ni en la sociedad argentina. Sí, yo lo siguiente. Primero, a mí me parece que el problema, primero, yo creo que en general, me remito a mi propia profesión, yo creo que escuchar al otro efectivamente muchas veces y siempre espontáneamente ofrece dificultad.
cuando nosotros nos tenemos que encontrar con cosas nuestras que nos molestan, hasta que las hacemos egodistónicas, hasta que empezamos a planteárnoslas, tenemos que toparnos con una resistencia personal a verlas. Y a mí me parece que lo espontáneo efectivamente es que muchas veces cueste escuchar al otro. Eso es lo espontáneo. Lo otro implica todo un trabajo, en el caso personal un trabajo psíquico, en otros casos son trabajos psicosociales de escuchar al otro. Pero a mí me parece que en eso tenemos que tener algún cuidado, porque yo creo que en general a los que no se escucha es a los que no tienen poder, no a los que tienen poder. Y entonces cuando hablamos del otro, a mí me parece que tenemos que diferenciar lo que son los otros, lo que son los excluidos, los que son todos aquellos que no tienen voz para ser escuchados, de aquellos que han usufructuado del poder. Y que han usufructuado del poder para hacer atrocidades contra, uso la expresión pueblo, aunque no está muy bien visto hoy en día, pero yo sigo pensando en términos de pueblo. Entonces digo porque me parece que el problema no es lo que los otros son estos funcionarios y son estos miembros del poder del Estado que han hecho las cosas que han hecho. A mí me parece que es muy diferente, porque después otra cosa es que pensemos en los otros, como por ejemplo podemos plantearnos cómo se puede pensar a la gente que hace un corte en la calle, que tiene que visibilizar el problema, y los conflictos que se le pueden producir a las personas que tienen que ir a trabajar y a los que tienen que visibilizar sus problemas y esos conflictos que ocurren. Entonces me parece que yo creo que con respecto a los que usaron del poder, a los funcionarios del Estado, tenían una responsabilidad que el hombre de la calle, que el hombre de a pie, no tiene esa responsabilidad. Y eso yo creo que hay que plantearlo. Efectivamente yo también tengo conflicto con algunas cuestiones. Tuve que hacer, por ejemplo, la pericia de parte psiquiátrica a Macera. Y la verdad, quiero decirles que cuando estuve en el hermoso departamento que tenía Macera haciendo la pericia, que nosotros como peritos de parte pedimos que se lo declarara inimputable, porque decíamos nosotros no somos como ellos, y por lo tanto si es inimputable, es inimputable. Sin embargo, verlo en su casa, gozando de todos los beneficios de estar en su casa, les quiero decir que me provocaba muchísima bronca y me provocaba temor. Digo como para pensar en términos, porque está en los términos de la justicia, en términos jurídicos, que de paso les quiero decir, yo la verdad que no confío en la justicia. ¿En qué cortes puedo confiar? ¿Puedo confiar en Lorenzetti? ¿Puedo confiar en la justicia que tenemos? Digo, porque si no parecería... yo no confío en esta justicia, la verdad que no confío. Para nada no confío en los miembros de la Corte. No defiendo a Lilita Carrió, ni tengo nada que ver con Lilita Carrió, pero la verdad que las denuncias que hace sobre Lorenzetti parecen estar bastante fundamentadas. En fin, sinceramente yo creo que lo que ocurre en la justicia es parte de lo que ocurre en la situación política del país. Por lo tanto, creo que no tenemos una justicia que garantice justicia, en mi opinión. Desde ya que no estoy de acuerdo con pasar por alto, digamos, y transgredir todas las formas de la justicia, pero creo que tenemos que cuestionar la justicia que tenemos. Después, a mí me parece que, digamos, que hay dos temas que yo quería plantear. Uno que serían los recursos del poder, como recursos, los discursos del poder y la utilización de los medios masivos de comunicación a los efectos de producir fenómenos de alienación social. Porque a mí me parece que el problema es que nosotros no nos cuestionamos, o el movimiento social no se cuestiona, o tenemos un problema que es el ejercicio alienatorio del poder. Digo, pues si no parecería... Yo el otro día leí el artículo que muchos de ustedes deben haber leído, de Martín Caparrós, por ejemplo, en Clarín, donde dice que nosotros somos responsables, que nuestra generación es responsable. Es decir, se llega a un límite donde parece que aquellos que en realidad
digamos, habrá un debate político de lo que ocurrió con la generación del 70, pero hubo en realidad en la época del 70, no la generación del 70, en la época del 60 y del 70, yo creo que hubo también cosas muy importantes, que fue el intento de hacer profundas transformaciones revolucionarias en la Argentina, que creo que es lo que la dictadura vino a plantear. Y digo porque Martín Caporros nos llama a decir que somos todos culpables. Ese argumento, somos todos culpables, es un argumento que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Entonces, digo porque me parece que desde ya estoy de acuerdo que uno tiene que poder tener una posición crítica. Pero me parece que, digamos, cuando, por ejemplo, vos, Alicia, planteás el tema de que en Uruguay se votó por la amnistía en el plebiscito, yo creo que se votó por la amnistía, efectivamente, pero a mí me parece que en Uruguay no hubo la lucha que hubo en la Argentina, que precisamente consiguió otro tipo de cosas, y en todo caso no hubo la lucha, pero también entonces lo espontáneo es que se impongan las ideas del poder, y yo no estoy de acuerdo con que eso se acepte, no, yo creo que hay que pelear para que eso se transforme, no estoy de acuerdo con que haya que aceptar porque eso es el ejercicio democrático, hay que replantear el problema, discutirlo y pelear para que haya otros consensos que se vayan generando, me parece, en ese sentido, porque si no, creo que hablamos de una democracia vaciada. Y a mí me parece que tenemos que debatir verdaderamente qué es la democracia, qué es la aplicación de justicia, sobre la base de qué injusticia se habla de la aplicación de justicia, y me parece que es un debate. Les digo la verdad, me es difícil plantearlo, porque cuando vos decías, Roberto, de lo de la posición incómoda, en un sentido, a mí también me trae, no a mí, a muchos nos trae una posición incómoda estar cuestionando estos temas. Digo, es preferible hacer una defensa de la democracia, de los recursos de la democracia formal, etcétera. Pero la verdad, yo no creo que vivamos en democracia. Con toda sinceridad, esta para mí no es una democracia. Por supuesto que no, que estoy de acuerdo en digamos, en respetar todos los recursos que pueda haber, estoy en contra de todo golpe, etcétera, etcétera, pero digo, me parece que el primer tema autocrítico es poder tomar una posición crítica frente a las condiciones sociales en que se vive y a los ejercicios del poder que se vive. Último punto, lo de los juicios. Yo recuerdo cuando Argibay planteó el problema de que no había política de Estado con los juicios, que fue terriblemente criticada. Ella dijo, ni siquiera hay presupuesto para los juicios. Entonces yo estoy de acuerdo que estos juicios no son los que queremos. En eso estoy completamente de acuerdo, y que no hubo política verdaderamente de Estado para hacer los juicios que había que hacer, que se podían resolver. No solo que hay gente con prisión preventiva, sino que hay montones de genocidas que están en libertad. Que eso es lo otro que hay que tener en cuenta, ¿no? Volviendo una cosa sobre lo que decía Nicolás, otra vez, yo, bueno, por supuesto que no entiendo cómo alguien puede pensar la cuestión del repudio del nunca más, digamos, soy de la generación del nunca más en carne de viva, pero no, yo decía que la fundamentación que digamos, yo vivía adentro, que una de las fundamentaciones que daba Nino de los juicios, que era la fundamentación utilitarista, digamos, había mostrado su fracaso en el modo en que había sido formulada en la parte central, pero eso de ningún modo dice que los juicios fracasaron o que los juicios no debían llevarse adelante. Yo creo que no, que había distintas justificaciones de competencia, unas líneas más utilitaristas, que yo creo que es la que fue debilitada, una línea más kantiana que tiene cosas para decir. Yo suscribo una visión diferente, una visión que sería comunicativa sobre la pena y que hace necesario los juicios, es necesario que el Estado afirme esa autoridad, es necesario que proclame en público, digamos, el tipo de la reafirmación de ciertas digamos, defensas básicas en materia de derechos humanos, que se condene, que los que han roto esos pactos, digamos, de modo más radical, que se termine, que se impide la impunidad. O sea, entonces es simplemente repensar el modo en que justificamos los juicios, y eso vinculado con lo que preguntaba Hilda, sobre pensar, digamos, por ejemplo, cómo los justificamos, qué es lo que queremos hacer
en relación con esas atrocidades que hemos padecido. Porque, entre otras cosas, digamos, eso puede servir para reorientar los modos en que organizamos los procesos. Si, por ejemplo, el acuerdo fuera, bueno, lo que queremos es que estén en prisión todos los, bueno, digamos, entonces, justamente, el presupuesto no hubo, digamos, una política de Estado no hubo. Bueno, yo creo que digamos, si uno dice, bueno, lo que queremos es verdad, bueno, a lo mejor uno tiene que pensar en otro tipo de armado de juicio, pero eso es una cosa que debe ser discutida en público. Entonces, ¿cómo es que queremos, digamos, llevar adelante cómo queremos confrontar aquello que, la tragedia, digamos, que hemos padecido? Pero es pensar sobre eso. Sobre el tema de no escuchar, una cosa, yo creo que parte de lo que había tratado de decir al comienzo hace entendible, digamos, simplemente para explicar lo que me cuesta explicar y lo que me genera bronca también, digamos, que es esto de no escuchar lo que uno no quiere escuchar. Pero, por ejemplo, si, digamos, uno toma el raconto histórico que yo había hecho sobre el corte que sigue la política de gobierno, digamos, en materia de juicios irresponsablemente, entonces, claro, yo entiendo, mucha gente dice, bueno, entonces a mí lo que me interesa es el resultado. Como yo sé que no puedo no puedo confiar en la justicia porque va a hacer cualquier cosa, va a hacer lo que el poder de turno, digamos, haga o le pida que haga. Entonces, digamos, yo también quiero cualquier cosa o quiero un resultado con independencia de lo que diga el derecho. Bueno, eso hace entendible, digamos, mucha de la actitud de no me importa si esto va contra lo que se dice que es el derecho. ¿Por qué? Y porque esto es un invento. Si querían, encontraban el argumento contrario. Y eso es, yo creo que hay mucho para pensar en ese sentido. De todos modos, me parece que la cuestión trasciende esto de los juicios. O sea, quiero decir, el disparate institucional, o más que el disparate, digamos, el descontrol institucional o el poder, digamos, haciendo lo que quiere, la discrecionalidad del poder, ayuda a hacer entendible, digamos, esta no disposición a escuchar lo que uno... Entonces, creo que hay una parte de explicación que es institucional. De todos modos, me parece que la cuestión trasciende a lo que pasó o no pasó con los juicios, y a mí, en lo personal, me genera mucho dolor el haber perdido la certeza que yo pensé que tenía, que era, luego de que ocurrió la dictadura, hay cosas que todos estamos de acuerdo que nunca más se pueden aceptar. Por eso, para mí, el nunca más es constitutivo. Hay cosas que todos entendemos que nunca más se pueden aceptar y no, sin embargo, no. Digamos, dependiendo quién se trate, puede ser hasta justificable matar al de enfrente porque, digamos, es contrarrevolucionario. Digamos, y ese tipo de cosas, eso, me parece que argentinos puedan decir eso, como Tilio Borón, por ejemplo, ahora, digamos, me parece descomunal, digamos, eso. Pero, digamos, él es un nombre, digamos, pero es algo traducido en muchísima gente, digamos, hay líneas que no podemos abandonar, digamos, y yo pensé que esas líneas estaban. Una cosa más sobre Uruguay, digamos, y que es también una reflexión sobre la democracia. Me parece que Uruguay, el caso de Uruguay, para mí es extraordinario, y es un caso extraordinario en términos democráticos. Yo, digamos, a lo mejor tengo un sesgo muy fuerte pro-uruguayo, pero me parece que hay un caso extraordinario, lo que yo llamaría la conversación extendida en el tiempo. ¿Por qué? Porque está perfecto, Alicia, digamos, que si la gente, una mayoría de la gente dice, no, la política de impunidad, digamos, que ganó espacio, aún a través de un plebiscito, creemos que hay razones para ir en contra, hay que seguir, ese es para mí seguir la conversación, decimos que no, tratamos de persuadir, volvemos a insistir, hagamos un nuevo plebiscito, como se hizo. ¿Por qué? Porque hay nuevas razones. Bueno, y eso me parece espectacular. Entonces no es que, no, digamos, yo me someto a la democracia formal y ya está, habría que terminar, y entonces como eso no me gusta, digo, no, repudio la democracia formal. No, lo interesante de la democracia es cuando se puede desarrollar del modo en que yo creo que se ha venido desarrollando en Uruguay, que, digamos, estamos muy en contra de la impunidad que se consagró desde el Estado y que se afirmó en un plebiscito o en dos, seguimos adelante, decimos, no, hay que cambiar esto. Y eso me parece extraordinario, en la medida en que, entonces, puedo escuchar al que piensa distinto, critico, salgo a la calle, y la conversación se da en la intervención de los tribunales, de la política y del ciudadano en la calle, y escribiendo los diarios y manifestándose, y eso me parece extraordinario. Entonces, la posibilidad de esa conversación extendida me parece extraordinario. Entonces, cuanto más espacio institucional y más incentivo haya para eso, mejor todavía. Y entonces eso forma parte de lo que para mí me entusiasma de la democracia. Me enoja el caso argentino porque me parece eso, que es la política que va dando golpes de acuerdo al oportunismo, de acuerdo a la conveniencia, la necesidad de legitimarse, el que no tenía legitimidad. Bueno,
Y entonces esa cosa esquizofrénica que, bueno, por distintas razones la sociedad luego puede receptar, porque por ejemplo ve que todo es cualquier cosa, entonces yo también juego el juego de cualquier cosa y hago lo que, digamos, pido lo que tengo ganas, no importa si esto lo dijo o no el derecho. Bueno. Bueno, antes de pasar la palabra, quería hacer una pequeña aclaración para que no haya un malentendido alrededor de la cuestión del nunca más. Porque nunca más creo que es una consigna tomada por el pueblo argentino, que por eso salió a la calle, cuando se volvió con esto. El malentendido parece que es creer que hay un malentendido. Bueno, pero puede ser. El tema sería pensar que no puede volver a repetirse mientras haya ciertas condiciones estructurales una situación de dictadura. Es decir, esto es, porque son dos ideas. Una es la idea de luchar, como seguimos luchando, para garantizar condiciones democráticas, y otra cosa es creer como una especie de ilusión de que en ciertas condiciones no puede volver a haber un golpe de Estado militar. A ver, contesto inorgánicamente los comentarios. Por supuesto, si viene a cuento esto de Nunca Paz, la labor de la CONADEP fue extraordinaria, fue la primera comisión de la verdad en el mundo, es un modelo que se trasladó. Por supuesto, la CONADEP empezó a hacer descubrir el hilo, cuál es la trama siniestra, pero no es que los juicios se hicieron sobre esa prueba, eso ayudó sin duda a los juicios posteriores. Segunda cuestión, bueno, salto al caso de Uruguay. A ver, yo tengo acá, el caso de Uruguay es muy particular, porque nosotros vimos de que las autoamnistías no valen, esto está muy bien. La obediencia de punto final no valen, bueno, porque los militares hacían golpes militares, hacían alzamientos, etc. Ahora, en el caso de Uruguay, se dictó la ley y no hubo consulta sobre la ley. Y sin embargo tampoco vale. Y ahí uno ve la tensión extrema que hay entre el canon y la democracia. ¿Pueden los uruguayos elegir libremente qué hacen con sus crímenes o tienen que respetar el canon? Y esto tiene que ver cuál es la relación con el sistema interamericano. A mí me parece que la argumentación de la Corte en el caso de la Corte Interamericana, en el caso Hellman, es débil en ese sentido. Aplica el estándar, aplica el canon, ¡pum!, afuera. Y yo no sé si esto puede seguir o no puede seguir en Uruguay, sinceramente eso lo desconozco, pero es que el canon internacional también tiene muchos puntos opinables, ¿no? La cuestión esta de las... A ver, que esto me interesa, la cuestión es de las políticas de los juicios. Miren, yo creo que ha sido muy malo cómo se han hecho. Que desde el 2005 hasta ahora se tendría que haber hecho una política eficaz que tomara en cuenta las dificultades de enjuiciar este tipo de hechos. No estas barbaridades de a Menéndez juzgarlo 70 veces, hacer juicios por 4 o 5 casos individuales, permitir 70 querellantes, bueno. Pero a esta altura, decir que vamos a rediseñar los juicios, no, ya no hay espacio para esto. En este momento lo que tenemos que tratar es que los juicios puedan terminar con justicia, condenando o absolviendo según el caso. Pero podemos terminar, no es para rediseñar nada, vamos a estar 20 años más. Aparte, es muy importante también que haya juicios, porque todas las personas imputadas, bueno, los que son culpables no deben morir inocentes, el Estado debe hacer la repulsa moral por lo que hicieron. Bueno, y los que son inocentes, bueno, tienen todo el derecho para que se esclarezca su posición frente a la sociedad lo más rápido posible. Por eso no hay que rediseñar los juicios. Otro tema que se debió haber tenido en cuenta, ahora yo creo que es tardío, a lo mejor por una vuelta más de tuerca, es la tensión entre verdad y justicia. Obviamente los autores, los represores tienen un pacto en el cual que no se ha podido atravesar. Y sinceramente se podría saber mucho más respecto
de las personas desaparecidas. Si luego de las condenas hay, obviamente, hay consenso, un consenso suficiente, a lo mejor se puede avanzar algo más para tratar de abrir una puerta mayor a la verdad. De lo contrario, bueno, morirán condenados, pero con el secreto a sus tumbas, ¿no? La cuestión de... un comentario nomás de la cuestión de la confianza. Hay una encuesta que hizo Poliarquía a pedido de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de Idea Internacional sobre los argentinos, la cultura constitucional de los argentinos, que tiene números escalofriantes, pero sinceramente escalofriantes, partiendo de un apoyo muy grande a la democracia, como sale también el Latino Barómetro, por ejemplo. En la Argentina es muy alto, 75% de los argentinos piensan de que es muy importante la democracia y que no quieren ninguna otra forma de gobierno. Pero su pensamiento respecto a la justicia y la ley es tremebundo. En el caso del cumplimiento de la ley, el 85% de los argentinos piensa que en la Argentina no se respeta la ley. 85%. En el caso de si creen de que los jueces resuelven de acuerdo al dinero del que esté involucrado, el 78% dice que sí. Es decir, que de acuerdo al poder económico o político, etc. El 60% piensa que los jueces no son independientes. Y cuando se le hace la pregunta acerca de si usted cumple la ley siempre, aunque le perjudique, un 48% dice, no, yo no cumplo, yo cumplo siempre la ley. Un 38% dice, no, si me perjudica no la cumplo. Y un 14% dice, depende. Pero, bueno, sinceramente, estos números tienen que hacer reflexionar acerca de cuánto hay que trabajar, porque en realidad no puede haber democracia sin un Estado de Derecho, y esto supone, bueno, respeto a la ley, precedida de la suficiente liberación pública, bueno, todo lo que quieran. Pero sinceramente acá hay algo que hace ruido, y en el tema justicia que hace ruido muy fuerte. Y lo último, la referencia que hacían a la cuestión de la plaza de Bloomberg. Yo creo que la marcha del otro día, espontánea, terrible, bueno, por supuesto, es muy buena en el sentido de un consenso para que estos delitos se juzguen, no me cabe la menor duda, con el nunca más, etc. Pero también tienen que tener en cuenta que el fallo de la Corte cayó en un contexto absolutamente de contramano. En ese momento se discutía en la sociedad si se eliminaba la libertad condicional de los autores de delitos graves, que tenían que cumplir toda la pena, que no podían salir, etc. Y por supuesto hay una tendencia social muy perceptible, bueno, a la aplicación más rigurosa y estricta de la ley. Bueno, en el medio de eso, bueno, la Corte saca una dispensa, una conmutación, una rebaja de pena a los que se supone que son los autores de los crímenes más graves que puede haber. En consecuencia, yo creo que el tema Pero Ricardo, el momento... ¿vos no pensás, perdón, sí, hago una interrupción, pero vos no pensás que no es casual que la Corte saca esto en el momento es que está en difusión desde los ámbitos del gobierno concretamente, todo el tema de los 8.000, el tema de que no hubo plan sistemático, etcétera, ¿no tiene algo que ver? Yo les voy a dar, yo les doy mi opinión sincera. Yo no creo que este gobierno sea un enfático defensor de los derechos humanos, por ideología, por posicionamiento, pero tampoco es un detractor. Yo creo que no le importa mucho esto. Lo que no quieren es que le traiga problemas, pero no son defensores. No creo que sea un gobierno defensor de los represores. No, muchas de estas cosas, de estas declaraciones, estas han sido más fruto de torpeza que de una cuestión ideológica. Y tampoco creo de que haya habido una política del gobierno para que la Corte sacara este fallo. Eso yo no lo creo. Creo que los jueces entendieron esto. Y si
Yo creo que hoy en día no lo harían porque han visto las consecuencias terribles que provocaron. Bueno, perdónenme, me extendí mucho.